Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. Habíamos terminado en el texto número 13 del capítulo número 5 del segundo canto del Srimad Bhagavatam, que recordando decía lo siguiente: la energía ilusoria del Señor no puede tomar la prioridad, sintiéndose avergonzada de su posición. Pero aquellos que se encuentran confundidos por ella hablan siempre tonterías, estando absortos pensando en yo soy y es mío. En ese texto explicábamos, se hacía alusión a los dos conceptos básicos que son la base de toda la cuestión de la atadura de la entidad viviente, en tanto es chispa espiritual eterna, y cómo entonces, por qué se encuentra atada a toda una red de acciones y reacciones llamada la red kármica, ligada a este mundo material o este estado de conciencia material. Y veíamos que todo ese andamiaje de relaciones complejas comienza con las concepciones del yo soy, o sea, la creación de diferentes identidades consecutivas, y también junto a eso la concepción de esto es mío, o sea, yo soy esto y por tanto esto es mío, o sea, del ser y del poseer. Ser determinadamente algo, ese algo no relacionado directamente con la potencia espiritual, sino con la creación que se provoca en la energía material en virtud del deseo de la propia potencia espiritual. O sea, ella no se identifica consigo misma, sino que se identifica con un producto de la energía material. Yo soy este cuerpo, yo soy esto, yo soy padre, yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy policía, yo soy ladrón, yo soy bueno, yo soy malo, yo soy pecador, yo soy ángel, yo soy demonio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va identificándose con una serie de aspectos, todos pertenecientes a cuestiones existentes únicamente en el plano de conciencia material, y cada uno de esos yo soy tiene, por supuesto, arraigado a sí mismo una supuesta pertenencia. O sea, si yo soy padre porque entonces tengo un hijo, así que el hijo me pertenece, yo tengo un hijo. Si soy padre, entonces porque ese hijo tiene una madre y normalmente va y estoy casado con esa madre, así que esa madre es mi esposa. Y por tanto esa madre y ese hijo son mi familia, y mi familia vive en mi casa, y yo tengo mi trabajo, y este dinero que me pagan por mi trabajo es mi dinero, y ¿entienden? Y así va pasando por todo, y mi cuerpo, y mi mente, y mis sueños, y mis objetivos, y mi dolor, y mi enfermedad, y mi salud, y así vamos armando el personaje material. El texto número 14 dice: los 5 ingredientes elementales de la creación, la interacción que de ahí se sigue, organizada por el tiempo eterno y la intuición o naturaleza de los seres vivientes individuales, son todos partes integrales diferenciadas de la personalidad de Dios, conocida también como Vasudeva, y en verdad ellos no tienen ningún otro valor. Ahora empieza Sukadeva Goswami a ir relacionando y describiendo algo importante, y es como todas las cuestiones existentes, incluso en el mundo de creación material, son pertenecientes o son parte de la energía del Señor, así que por tanto no se encuentran tampoco fuera del Señor, ni se encuentran en ningún modo independientes al Señor.
Dice, no, los 5 ingredientes desde la cosmovisión védica es tierra, agua, fuego, aire, éter. Estos ingredientes no son literalmente eso, no es que se trate literalmente de la tierra como tierra, del fuego como fuego, sino que hablan de 5 aspectos manifiestos diferentes, progresivos, en cuanto al grado de concentración de la energía manifiesta en ellas, así como en cuanto al grado de densidad o de presentación de dicha energía, siendo el elemento tierra referido a lo más denso, a lo más palpable, a donde la energía está más diversificada y al mismo tiempo también más concentrada, y así va ascendiendo por el gradiente hasta el elemento tierra, agua, fuego, aire, éter, hasta el elemento éter o espacio, el elemento espacio, que es el más sutil, donde la energía burda material está en su menor grado de densificación posible, a punto de ya pasar a ser energía material sensible. Entonces ese es el punto, o sea, realmente estos 5 elementos no son independientes, no son cuestiones separadas, sino que son gradientes de un mismo continuo. En verdad todo es gradiente de un mismo continuo. La energía material, en función del ego falso, se va organizando, y esa organización va adquiriendo diferentes grados de complejidad, y cada grado de complejidad va también relacionándose a un grado de manifestación un poco más burda. Mientras más complejidad hay, entonces hay mayor densidad, mayor concentración, mayor unión de diferentes elementos, y por tanto, por decirlo así, la masa, la sustancia es más pesada, y eso quiere decir que la gradación de la densidad también va aumentando, pero es un continuo. La energía material no es que son varias energías materiales, no es que hay varios elementos, es que son diferentes espacios de un mismo continuo, el continuo de energía material en virtud del ego falso. Y en ese continuo, para un entendimiento mejor, se trata de dividir en porciones, pero esas porciones no existen como porciones aisladas, sino que son porciones que se encuentran dentro, o sea, que ocurren dentro del océano, del propio movimiento complejo de la energía material y sus diferentes combinaciones, pero aún así dice que todos esos elementos se deben entender que son partes integrales diferenciadas, o sea, forman parte de la suprema personalidad de Dios en el aspecto de energía material. Dice que ellos no tienen ningún otro valor, o sea que si se les intenta independizar fuera de la figura del Supremo, de la verdad absoluta, de la totalidad absoluta, entonces no existen, no hay existencia. Esto es interesante porque en los próximos textos vamos a ver cómo Sukadeva Goswami va a relacionarlo todo, va a decir o a explicar categóricamente que todo está vinculado al Señor, y si no se le vincula al Señor, si no se le utiliza en ese vínculo o desde ese vínculo o desde la comprensión y realización de ese vínculo, entonces simplemente uno está confundido, está engañado, y eso es ilusión. El texto número 15 dice lo siguiente: las escrituras védicas las hace el Señor Supremo y apuntan hacia Él. Las grandes personalidades administradoras de la creación material también tienen la función de servir al Señor Supremo como partes de su propio cuerpo universal. Los diferentes planetas también existen por el bien y agrado del Señor Supremo, y los diferentes sacrificios u ofrendas que se realizan tan solo se realizan para complacerlo a Él. O sea, aquí está hablando de las escrituras védicas. Dice que las escrituras védicas las hacen el Señor Supremo. Se dice que el Veda emerge de la respiración del Señor. El Veda es palabra del Señor. El término palabra ha de ser entendido como sonido, pero este sonido es un sonido que se articula desde lo trascendente, desde un plano que no es el plano material, y entonces produce su eco, se filtra hacia el plano material a través de un espacio marginal, un espacio donde pueden confluir los dos planos al mismo tiempo,
donde lo trascendente se puede hacer presente y palpable para lo material, y lo material se puede hacer sutil y reconocible por lo trascendente. Ese plano se conoce como el alma. O sea, el alma es el espacio donde confluyen las dos cuestiones. Por eso también a la entidad viviente o chispa espiritual consciente elemental se le conoce como energía espiritual marginal. O sea, porque en ella ella está en el espacio del margen, o sea, en el espacio de las confluencias, en el espacio donde los dos aspectos que parecen incompatibles, aunque no lo son, o sea, lo material y lo espiritual, pueden confluir. Y lo espiritual puede, a través de los diferentes símbolos, traducirse en cognoscible por lo material, y lo material puede sutilizarse, o sea, mostrarse de un modo también completamente sutil. Y allí es donde ocurre eso, y es en ese espacio donde ocurre entonces el filtraje de plano espiritual a nivel de vibración muy sutil, y allí entonces esa vibración asume una forma y asume un determinado carácter, y esa forma y carácter se conoce como Veda, o sea, el conocimiento auténtico, el conocimiento autorizado. Y cuando se dice que, o se describe que, o se traduce que los Vedas, las escrituras védicas las hace el Señor Supremo, entonces se quiere decir que en tanto ese sonido se manifiesta allí como sonido, a modo de sonido, que es el primer plano de manifestación dentro del plano de conciencia material, y ese sonido es captado por una entidad viviente en su porción consciente que esté totalmente consciente de su espacio conocido como alma, o sea, de lo que sucede allí. El eco de eso trascendental, de eso espiritual, simplemente es comprendido a modo de mensaje, a modo de convicción, a modo de certeza por esta criatura, y esta certeza se traduce de modo simbólico de manera tal que pueda ser transmitida para bien de todas las demás criaturas que no la pueden comprender todavía de modo directo, porque si no fuese codificable, si no fuese dada la transmisión, entonces no tiene sentido, porque sería para beneficio de una única criatura y ya no sería misericordia ni sería compasión del Señor, y el Señor es todo misericordioso y el Señor también es todo compasivo, así que esa es la finalidad, y por tanto ese sonido también es registrado como escritura posteriormente, pero antes de ser registrado como escritura es existente como sonido, aunque en verdad la escritura y sonido en el plano marginal, en ese espacio marginal, no tienen diferencia. Cada letra, cada símbolo tiene su propio sonido que ocurre al mismo tiempo que su forma está siendo manifiesta. En ese plano, conocido también como plano imaginal, en ese plano todo tiene conciencia, todo tiene vida, cada letra tiene su vida, cada letra es consciente, tiene su carácter, tiene su temperamento, cada letra tiene su forma de existencia propia, y por tanto cada letra genera o da acceso a una realidad determinada que es eco, repito, de una porción de la realidad trascendental. Entonces cada letra es una vibración constante, no es solamente un rasgo gráfico, sino que es una vibración constante que al mismo tiempo tiene una forma constante, y vibración y forma entonces siempre están emparejados. Desde ese punto de vista se puede comprender entonces que la escritura védica procede del Señor, en tanto el sonido de esa escritura procede del Señor. Ahora, sonido y respiración tienen que ver, porque sin respiración no hay habla. O sea, si una entidad viviente, en este caso en forma de ser humano, no respira, no tiene aire, entonces no puede hablar. Tiene cuerdas vocales, tiene garganta, tiene lengua, tiene todo lo demás, pero no tiene aire. El aire es el que hace que la vibración que se produce en las cuerdas vocales entonces pueda ser transmitida a la cavidad bucal, y de ahí entonces pueda ser amplificada mediante los labios y sus movimientos, y la expulsión del propio aire con mayor o menor fuerza hacia el exterior, o sea, pueda ser comunicada. Así que también tenemos que es palabra, porque sonido y
palabra, aire, respiración, todo. Por eso vamos a encontrar en la literatura védica que el conocimiento salió de la respiración del Señor, va a decir en algunos textos, en otros textos va a decir el conocimiento salió de la palabra del Señor, en otros textos va a decir el conocimiento procede del Señor, pero se refieren a la misma cuestión, al mismo entendimiento que acabo un poco de tratar de mostrar. Y digo tratar porque no se puede mostrar con exactitud un proceso que solamente puede ser comprendido sin dudas cuando es asimilado, cuando es experimentado de modo directo, o sea, cuando tenemos acceso a él. De lo contrario, lo que se hace es tratar de dar un acercamiento que a veces lo que hace es complejizar el entendimiento de las personas. ¿Cuál es la recomendación siempre? Uno escucha, wow, aquí hay un detalle nuevo. ¿Qué significa esto? Que el sonido, la palabra del Señor. ¿Por qué los Vedas son producidos por el Señor? ¿Qué significa eso? Y entonces coger la hipótesis de las Escrituras, que es una afirmación, pero para el novato es una hipótesis, es una posibilidad. O sea, hay un espacio intermedio en el cual se filtra a modo de eco misterioso el contenido de la realidad trascendente o de la realidad del Señor Supremo. Al filtrarse así, este eco produce una serie de formas y una serie de vibraciones en ese espacio. Esa serie de formas y vibraciones en ese espacio pueden ser percibidas, pueden ser captadas por una entidad viviente que esté completamente ubicada, o sea, su atención fija en ese espacio y su corazón lo más puro posible, y puede ser también transmitida a manera de eco y recodificada para el bien de las diferentes personas. Eso es lo que dice la literatura védica, lo confirman los sabios, así que si es así, entonces puede ser comprobable. Y entonces la criatura o el practicante empieza a dirigir su práctica guiado por ese punto, o sea, él quiere en algún momento determinado poder comprobar, poder acceder a esa experiencia para poder comprender a ciencia cierta cómo es que sucede o cómo es que está manifiesto o se manifiesta todo ese proceso. Aquí en el punto que nos ocupa simplemente aceptamos que la escritura védica, el sonido védico, la palabra védica, las enseñanzas proceden del Señor Supremo, y lo otro curioso es que no solo proceden de Él, sino que nos conducen a Él. Nos conducen a Él en tanto todo lo que los Vedas tienen contenido es autorizado y es llamado védico en la medida que en verdad puede ser un mecanismo o ayudar en el mecanismo de retorno de la entidad viviente desde el plano de conciencia material hasta el plano de conciencia espiritual. Si no realizan eso, si no cumplen con eso, si no ayudan en ese sentido, entonces descalificado como védico. Toda la literatura védica autorizada, los Vedas en sus 4 divisiones posteriores, tienen ese propósito. Y aquello que se considere védico y que no se pueda encajar correctamente en ese propósito, entonces eso es una adulteración védica, es falso. En tanto se puede comprender que si Veda significa conocimiento, el propósito del real conocimiento es conducirnos de nuevo a nuestro estado natural. Cuando hablo de conducirnos de nuevo, no es conducir al ser humano, es conducir a la chispa viviente. La chispa viviente tiene que trascender primero completar su nivel humano, su etapa humana, y después trascenderlo para entonces completarse en su etapa puramente espiritual. Y eso es importante porque a veces confundimos los mensajes y los mensajes se van contaminando y después olvidamos el propósito, y el propósito es dirigirnos progresivamente hacia un acercamiento creciente hacia el maravilloso y siempre amoroso Señor. Dice que las grandes personalidades administradoras del mundo material, vamos a recordar que la cosmovisión védica apunta de que todos los procesos que suceden en el plano de creación material y que ocurren de manera cíclica, regular y normada, entonces tienen que tener algún tipo de inteligencia que se está ocupando de cada uno de ellos de manera armónica, es una relación y que garantiza una relación armónica entre ellos. A esos tipos de inteligencias potenciales, entonces también se comprende deben tener alguna personalidad detrás de cada uno de ellos,
que los ejecuta, que los mantiene, y a esas personalidades le llaman semidioses o devas o administradores, personalidades a cargo de determinadas áreas o procesos dentro de la gran maquinaria conocida como creación material. Entonces dice que todas esas personalidades respetadas en las diferentes religiones por los seres humanos. Los seres humanos lo primero que tienen acceso es a intuir que hay una serie de personalidades más poderosas que ellos, pero también mucho más sutiles, que se encargan de los diferentes fenómenos, y entonces tienen la tendencia, dada su tendencia adoradora, de escoger a una de estas personalidades o a varias según su propia afinidad y empezar a adorarlas a su manera. Evidentemente esta tendencia es aplaudible, como hemos dicho en muchas otras ocasiones, lo que después, en virtud del perfeccionamiento del conocimiento y del perfeccionamiento del propio servicio amoroso, se va perfeccionando lo que es la adoración hasta que llega a la adoración perfecta. Entonces esa tendencia dice que incluso todas esas grandes personalidades forman parte del propio Señor Supremo, del cuerpo de el Señor Supremo, y tienen una única función, la función de servir al Señor Supremo como parte de su cuerpo. O sea, todas las partes evidentemente sirven a la manutención, al equilibrio, a la permanencia del cuerpo, y cuando una de las partes ya no sirve, entonces debe ser desechada y sustituida por otra parte. Eso es interesante, ¿no? Porque nos ayuda cuando nuestra adoración está en el grado de adorar figuras intermedias de este tipo de personalidades o deidades, identidades, como se llamen. Entonces vamos comprendiendo que si esa figura existe para servir al Señor, entonces si en verdad queremos adorarle y servirle a ella, entonces deberíamos comenzar a preocuparnos cómo servir a ese Señor al cual ellas están sirviendo. Si ese sería el modo perfecto, sea ayudar, cooperar con esa supuesta figura a la cual yo adore, o esa personalidad a la cual yo adore, cooperar con ella en el servicio hacia el Señor Supremo, y así mi entendimiento de servicio se va purificando hasta que se centra solamente en el Señor Supremo, sin despreciar ni desdeñar la importancia de los demás elementos. Continúa diciendo que los diferentes planetas también existen para el Señor, y los diferentes sacrificios se realizan tan solo para complacerlo a Él. O sea, no tiene sentido ninguna ofrenda, ningún sacrificio que no sea en primera y última instancia dirigida hacia el Señor Supremo, o sea, que no tenga su fundamento en el agradar a la suprema personalidad de Dios. Y en eso también tiene que perfeccionarse el ser humano en su camino continuo, al menos los que siguen la tendencia de la adoración o la tendencia de la práctica devocional. Continúa el texto 16 diciendo: todos los diferentes tipos de meditación o misticismo son medios para comprender plenamente a Narayana, o sea, uno de los nombres del Señor Supremo. Todas las austeridades tienen como objetivo alcanzar a Narayana. El cultivo de conocimiento trascendental tiene como objetivo poder darle un vistazo a Narayana, y en fin de cuentas la salvación consiste en entrar en el reino de Narayana. El término Narayana o nombre de Narayana tiene varios significados alusivos, pero uno de ellos es aquel que es el refugio, o aquel que contiene, o aquel de donde procede toda entidad viviente en todo sentido. Entonces dice que los tipos de meditaciones, las prácticas místicas que están registradas en las escrituras y fueron propuestas en diferentes etapas del progreso de la creación y de la humanidad, dice que solamente existen como medio para comprender plenamente al Señor Supremo. O sea, si la meditación, si no solo la meditación, sino cualquier práctica mística que yo esté o en la cual esté ejercitándome, si el propósito no es ganar en acercamiento de comprensión y acercamiento de conocimiento sobre la verdad absoluta, entonces las estoy mal usando, o sea, estoy desvirtualizando su propósito real.
vemos eso, lo podemos ver, o sea, la meditación se ha desvirtuado y en el sentido de que ahora simplemente ha devenido como una práctica para calmar la mente, una práctica para salir del estrés, de la ansiedad o una práctica para entender ciertos asuntos relacionados más bien con el progreso humano o con la comodidad humana o el cómo conseguir los determinados caprichos de los seres humanos. Entonces, si esto lo comparamos con este texto védico, podemos decir, wow, qué lejos está esa meditación de su verdadero objeto. Y si está lejos de su verdadero objetivo, entonces podemos comprender que esa meditación no cumple realmente con los requisitos por la cual o para la cual o el propósito para el cual fue constituido. Pero bueno, así están las cosas. Entonces dice también que toda austeridad tiene como objetivo alcanzar a Narayana. Austeridad, a veces vemos a personas haciendo grandes ayunos, personas pasando mucho, por decirlo así, en condiciones de vida muy difíciles y por una decisión voluntaria para fortalecerse en su autorregulación, para fortalecer su voluntad, para fortalecer su cuerpo, para fortalecer su mente, para fortalecer su atención, para fortalecer para lo que sea o para desarrollar determinados tipos de poderes místicos. Sin embargo, dice la escritura védica que la austeridad incluso también existe para acercar al practicante a Narayana, al Señor Supremo. O sea, si la austeridad se realiza no para irme acercando a Narayana, sino se realiza para ir desapegándome de aquello que me entretiene, entonces la austeridad debe saberse que no está sirviendo de nada, según o en conformidad con el propósito o el supuesto propósito supremo de la vida humana. O sea, la austeridad también tiene esa finalidad. Hacer austeridad por algo de más, sí, ok, es válido, pero no tiene la validez absoluta o total para la cual fue concebida. Dice que el cultivo de conocimiento, sea el estudio, cuestiones así, el estudio trascendental, tiene también como objetivo poder darle un vistazo, asomarnos un poco, tener algún tipo de avance sobre la trascendencia. En fin de cuentas, la salvación consiste en entrar en el reino de Narayana, y lo vamos a dejar hasta aquí. Sukadeva Goswami, repito, está comenzando a mencionar elementos que constituyen elementos básicos de la vida del ser humano cuando se encamina hacia lo trascendente, y está mostrando cómo cada elemento de esos elementos y de la creación en sentido general tiene como propósito ser utilizados para lograr un acercamiento creciente a la suprema personalidad de Dios y un restablecimiento en su compañía amorosa y consciente. Por tanto, también tiene otra cuestión, que cada uno de sus elementos deben ser vistos en función de partes del Señor, partes integrales del Señor en algunas de sus manifestaciones. Ver cualquier elemento del mundo material o espiritual como independiente o aislado del Señor, y o utilizar cualquier elemento de modo tal que no nos sirva para acercarnos al Señor, entonces es un error que simplemente nos conduce al descarrío y a la perdición, y por tanto a la no consecución de la verdadera meta o propósito humano. Eso es importante reflexionarlo y importante tenerlo en cuenta, porque generalmente en nuestro uso de los diferentes elementos que nos encontramos en esta vida siempre estamos pensando en nuestro beneficio, o sea, cómo aprovecho este elemento, y pocas veces pensamos en cómo a través de este elemento que ahora mismo está en mi vida, cómo puedo utilizarlo de manera tal que sirva para mi provecho desde el punto de vista de la manutención del cuerpo o de ciertas condiciones, y al mismo tiempo sirva para mi acercamiento creciente hacia mi amoroso Señor o hacia el amoroso Señor Supremo. Descubrir el doble propósito de cada elemento, porque de hecho todo elemento tiene en sí mismo ese doble propósito y lo contiene, pero tenemos que descubrir, tenemos que sensibilizarnos a la facultad de descubrir ese doble propósito, y eso se realiza mediante la práctica continua, regulada, y la reunión o la conversación sobre temáticas afines y con personas que estén dedicadas de manera sincera al cultivo de la amorosa relación con Dios. Que tengamos todos un buen día. Hare Krishna, y estoy finalizando la llamada.
कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद